Buenos días, señores y señoritas estudiantes. El día de hoy vamos a ver media, mediana y moda, plan COVID-19. Objetivo: definir la media, mediana y moda para realizar el análisis de datos estadísticos. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son valores que se ubican al centro de un conjunto de datos, ordenados según su magnitud. Sirven como puntos de referencia para interpretar las calificaciones que se obtienen en una prueba. Es un ejemplo claro. Tenemos las medidas de tendencia central son media aritmética, mediana y moda. La media aritmética. La media aritmética, también conocida como promedio, el promedio que ustedes obtienen de sus notas, es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Por ejemplo, si ustedes tienen 10 calificaciones, suman esas 10 calificaciones y dividen para 10, es decir, sumar todos los datos y dividir para el total de datos. Aquí tenemos una pequeña fórmula. Estas se utilizan para variables cuantitativas. Un ejemplo de media aritmética: hallar la producción promedio de crudo del campo Rubiales durante el primer semestre del 2015. Aquí tenemos en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio la producción que se obtuvo del crudo, ¿sí? La producción. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos decía la definición? Que tenemos que sumar todos los datos obtenidos de la producción. Sumamos todos esos datos, 126.677 más 126.371 más 125.480 más 126.214 más 123.084 y más 121.716. Todo eso dividido, contamos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tengo 6 datos, divido para 6. Es decir, que la media aritmética o el promedio de producción de crudo ha sido de 124.910. El promedio de la producción de crudo. Mediana. El cálculo de la mediana para datos sin agrupar. Primero tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos 1. Ordenamos los datos de menor a mayor. 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Y tenemos que ver el dato que se encuentra en la mitad. ¿Cómo podemos ver el dato que se encuentra en la mitad? Tenemos que ir. Mira, aquí me dice, si n es impar, la mediana es el dato que ocupa la posición n más 1 sobre 2. Vamos tachando siempre un dato de la izquierda, uno de la derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y aquí está el dato que nos queda en la mitad, pues es la mediana. Ahora, ¿qué pasa si es par? Ya no me va a quedar, mire, 1, 1, 1, 1. Ya no me quedó un solo dato, sino que me quedaron 2 datos. Cuando me quedan 2 datos, yo tengo que calcular la media aritmética de los 2 datos. Es decir, sumar los 2 datos y ese resultado dividirlo para 2. Al sumar los 2 datos me da 19. Y 19 dividido para 2 tengo 9,5. Cuando es par. Es decir, cuando tenemos 8 datos, 10 datos, 12 datos, o sea, es par. Moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Se representa por MO. Este se calcula en variables cuantitativas y cualitativas. Listo. ¿Qué es la moda? Si ustedes han visto, digamos, unas zapatillas que ustedes ven que se comienzan a poner todos a la vez, dicen, esas zapatillas están de moda. ¿Por qué? Porque se repite varias veces. Por eso la moda es el dato que más veces se repite. En este caso, tenemos el 1 se repite una vez, el 3 una vez, el 5 3 veces, el 7 una vez, el 9 2 veces, el 10 una vez, el 12 2 veces, el 13 una vez y el 14 una vez. ¿Cuál es el dato que más veces se está repitiendo? 5. Es decir, que la moda ha sido igual a 5, porque es el dato que más veces se está repitiendo. ¿Qué pasa aquí cuando todos son exactamente iguales? Cuando todos son exactamente iguales, yo puedo decir que no hay moda. Cálculo de la moda para datos sin agrupar. Primero tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Se identifica el dato que más veces se repita en la distribución. En este caso yo veo que aquí el 4 se está repitiendo 4 veces, el 5 3 veces y el 6 2 veces. El que más veces se está repitiendo en este caso es el 4.
Si hay dos o más puntuaciones con la misma frecuencia y es la mayor frecuencia, la distribución es bimodal o multimodal, ¿sí? Cuando hay dos o más datos. Por ejemplo, aquí yo veo que el 7 se repite 4 veces, 3 veces. El 9 también se vuelve a repetir 4 veces. Entonces aquí tenemos una bimodal. Bimodal, ¿qué quiere decir? Que tenemos dos modas, ¿sí? En este caso el 7 y el 9, que son los datos que más veces se repiten. ¿Por qué es binomial? ¿Por qué? Bimodal. Porque el 7 se repite 4 veces y el 9 también se repite 4 veces. Por eso tenemos que la moda es 7 y 9. Cálculo de la moda para datos sin agrupar. Si todas las puntuaciones de un grupo tienen la misma frecuencia, no hay moda. O sea, todas son iguales, ahí no hay moda. Si dos puntuaciones adyacentes tienen la frecuencia máxima, la moda es el promedio de las dos puntuaciones adyacentes. En este caso tenemos que 3 y 4 se repiten al mismo tiempo. Entonces, las modas, la moda es el promedio de estas dos. ¿Qué quiere decir el promedio? Que yo tengo que sumar 3 más 4 y dividir para 2. 3 más 4, 7 y 7 dividido para 2, eso es igual a 3,5. Este ejercicio nos ha propuesto el Ministerio de Educación. Dice, el organismo internacional encargado de recibir todas las denuncias que atentan contra los derechos humanos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Este tiene como objetivo precautelar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos de los países pertenecientes a la OEA. Cada año se recibe una serie de denuncias de los ciudadanos de los países miembros, cuyas denuncias pasan por una serie de instancias. El siguiente diagrama de barras indica el número de peticiones pendientes de estudio inicial que ingresaron a la CIDH en el 2019 por parte de los países del continente americano. Aquí nosotros podemos ver las peticiones pendientes de estudio inicial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí podemos ver que está por cada uno de los países, mire, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, de todos los países de Latinoamérica, que era lo que nos pedía estudiar. Solamente aquí está del año 2019, las peticiones iniciales. Ahora veamos qué es lo que nos pide el Ministerio de Educación. Primero nos está pidiendo que ordenemos de forma ascendente en una tabla los datos del gráfico 1. Segundo, calcular la media, mediana, moda a partir de los valores del cuadro anterior. Y tercero, con base en la información del gráfico 2019, peticiones pendientes del estudio inicial, responde las siguientes preguntas de análisis. Yo voy a hacer el 1 y 2 y ustedes van a responder como tarea el ejercicio 3. Esto lo van a hacer como tarea. Ahora, para poder responder las preguntas que a mí me está pidiendo el Ministerio de Educación, yo voy a utilizar una tabla de Excel. Yo ya pasé todos los datos que teníamos acá a Excel, ¿sí? Aquí ya están pasados todos los datos. ¿Qué es lo primero que me pide? Lo primero que me está pidiendo es que ordene. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a señalar todos los datos y van a poner aquí en ordenar, aquí ponen columna B, en forma ascendente, porque eso era lo que nos pedía el Ministerio de Educación. Es decir, el ejercicio nos está pidiendo eso. ¿Qué es ascendente? De menor a mayor. ¿Listo? Ya tenemos ordenado todos los datos. Luego de haber ordenado todos los datos, me pide tres cosas muy importantes. La primera me pide media aritmética. La media aritmética es del promedio, ¿sí? No se olvide, la media aritmética es del promedio. Se lo conoce como media aritmética o como promedio. Vamos a calcular la media aritmética de las peticiones. Hay un promedio de 91,7 peticiones. Ese es el promedio de la cantidad de peticiones que hay. Ahora, luego de haber calculado la media aritmética, aquí pongamos media aritmética. Listo.
Ya, tenemos la media aritmética. Luego nos están pidiendo la mediana. Para la mediana de igual forma ponemos shift igual mediana y seleccionamos todos los datos. ¿Sí? Y nos va a reflejar la mediana. Era el dato que se encontraba en la mitad. Ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos 35 datos. Como es impar, simplemente tomamos al dato que se encuentra en la mitad. Y la moda era el dato que más veces se repetía. Entonces yo aquí tengo que irme al final, porque como ordené en forma ascendente, el dato que más se repite es Colombia. 943 es las veces que se repite, pero el dato que más veces se repite en este caso es Colombia, ¿sí? No se olvide esa parte muy importante. Colombia es el dato que más veces se repite. La mediana es el número intermedio de las peticiones y la media aritmética es el promedio que sacamos del número de peticiones que se realizaron en ese año. Con base a esta tabla, ustedes pueden realizar también un diagrama. Y con ese diagrama van a hacer en la parte 3 que nos pedía, en la parte 3 lo que nos estaba pidiendo es que contestemos a esas preguntas en base al análisis del gráfico. Aquí ustedes pueden ordenar, pueden poner insertar, gráfico, columna, barra y ponen finalizar. Y miren, aquí ya tenemos un diagrama de todos los países, ¿sí? Y la cantidad de peticiones que estos han realizado. Listo. No se olviden, jóvenes, esto es todo. No es nada complicado. Utilizando Excel les resulta de una manera muy sencilla realizarlo. Como ustedes pudieron ver, solo ponemos fórmulas y aparece. Y la moda, pues lo único que tengo que ver cuál es el dato que más veces se repite. Y eso sería todo. Espero me hayan entendido, jóvenes. No se olviden de conectarse a las clases en Meet. Si tienen alguna duda, respondan estas preguntas que les estaba solicitando de la literal 3 que me pide. Con base en la información del gráfico 2019 peticiones pendientes de estudio inicial, responden las siguientes preguntas de análisis, con base al gráfico que realizamos. ¿Cuántos países han ingresado peticiones a la CIDH? ¿Qué país ha ingresado más peticiones? ¿Por qué crees que hay países con valores tan diferentes? Escribe 3 posibles causas sociales y económicas de esta diferenciación tan drástica en los países de nuestro continente. ¿Sí? En base al gráfico es lo que ustedes van a hacer. Y esta pregunta de aquí, pues, podrían realizar una consulta. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la próxima.